mamá me enseña y me dice, esta es su realidad y afróntela. Cuando no me empezaban a buscar, yo me escondía. Me escondía porque emocionalmente yo salía muy golpeado. Cada historia, cada niño me tocaba mucho. Si uno mañana se muere, hoy se muere, no tengo nada pendiente. Bienvenidos a The Code Room. Aquí estamos con Jason Aristizábal. Jason, bienvenido a este episodio. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias. Jason, este podcast tiene un formato en el que el invitado anterior deja una pregunta para la siguiente persona. Entonces, la pregunta que te deja José Manuel Suso, quien es de Arroz Blanquita en la entrevista pasada, pregunta lo siguiente: ¿qué tan capacitado estás para aceptar la resiliencia y los cambios que se te puedan venir de aquí para adelante? Bueno, pienso que estoy capacitado para esos cambios, estoy capacitado para esos momentos de resiliencia a partir de mi historia personal, pero a partir también de ese aprendizaje que hay que volver a empezar cuando toca. Cuando toca volver a empezar, hay que volver a iniciar. Yo tengo un lema para eso que se llama pedalear en primera y en subida. Es decir, cuando hay un atleta en bicicleta, pedalea en primera con todas las ganas, todas las fuerzas, y en subida, en dificultades, en cuesta arriba. Entonces, eso lo he aprendido y estamos preparados para estar en primera y en subida. Qué bonito, qué bonito. Jason, pues nada, muchas gracias. Empecemos. Me gustaría empezar como quién era Jason antes de todo este tema de la fundación y todo. O sea, ¿qué hacía Jason a los 10 años? ¿Quién era Jason antes? Bueno, mi historia personal, pues es una historia de un niño con una particularidad. Una particularidad es que yo nací con una discapacidad, con un tema de salud, pero mi mamá nunca me lo dijo, o sea, nunca me lo recordó. Pues yo lo sabía, obviamente, sí, pero mi mamá nunca tuvo como ese tema de que no, Jason no puede, no. Mamá, todo lo contrario, Jason puede, Jason es como todos los demás. Y ese era Jason a los 10 años, era un niño que a pesar de caminar con dificultad, que a pesar de vivir con una dificultad, para mí la vida era normal. Yo jugaba fútbol, recochaba con mis amigos, mis hermanos, somos 5 hijos, todos hombres. Entonces la vida en la casa era como cualquier otro de los hermanos. Entonces era una vida absolutamente normal. No había nada diferente a cualquier joven o a cualquier niño a los 10 años. ¿Cómo era un día normal tuyo en esa época? El día normal era como todos los niños, estudiaba, iba al colegio, llegaba y tenía algo muy importante. Mi mamá nos enseña, somos 5 hijos, todos hombres, y mi mamá es como la general, ¿no? Como ese régimen militar. Y todos los hijos teníamos un oficio en la casa. Uno barría, uno trapeaba, uno lavaba loza. Igual, entonces llegábamos del colegio y todos teníamos una función en la casa. Entonces yo tenía una función de todos los desórdenes que habían en la casa, ponerlos en su sitio. Entonces era una vida pues, de colegio, de oficio en la casa, tareas, televisión, fútbol. Por las noches jugábamos fútbol con mis hermanos. Canchita, ¿cómo que se llama? Canchita pequeña. Y era pues una niñez muy bonita, muy de barrio, mucho barro, muy de agua blanca. Qué bonito. Jason, y la frase de médico que has contado, eh, pues digamos que es público. ¿Qué sentiste en el momento cuando
cuando te dijeron y cuando te contaron? Bueno, digamos que esa frase se la dicen a mi mamá. Mi mamá le dicen de que yo tenía una discapacidad severa y que yo no iba a servir para nada, que solamente iba a servir para embetonar zapatos, para limpiar zapatos. Mi mamá, bueno, una mamá luchadora y mi mamá pues nunca me lo dijo, nunca me lo recordó. Yo me vine a dar cuenta de esa frase ya mayor, ya adulto pues, pero digamos que de niño nunca hubo pues una referencia o un comentario. Obviamente sí tenía que ir a citas médicas y había médicos porque decían, mire, es que no puede, pero mi mamá siempre salía discutiendo con el médico. Y mi mamá terminaba diciendo al médico, oiga, él sí puede, ¿cómo que no puede? Él sí puede. Entonces, una anécdota que nos pasaba era que, claro, obviamente era para abotonarse esa blusa, la camisa tiene dificultad, obviamente. Y entonces, un médico le decía a mi mamá, yo era muy pequeño, tenía 8 o 9 años. Y entonces me creía mi mamá, no, póngale como cremalleras, como cosas más fáciles. Mamá dice, no, no le voy a poner nada fácil, y debe hacer esfuerzo. Y entonces, yo sí me acuerdo de esa discusión y me parecía muy bonito, y digamos que ese fue el tema de mi mamá. Él tiene, no le va a poner nada fácil. Y así no me pusieron nada fácil. Logré hablar con tu mamá antes de esto y me contaba algo muy bonito de lo pues, que se relaciona con lo que tú acabas de contar, que es los dibujos, que ella siempre te hacía los dibujos y que un día pues ella te dijo, Jason, yo no te voy a dibujar más. Y tú te molestaste un poco, digamos, pero pues fue un reto. Cuéntame un poco de eso. Sí, esa es la esencia de mi mamá. Entonces, digamos que cuando estaba en el colegio, obviamente mi mamá me ayudaba, pero en ese tema de mi mamá, pues ella decía, no, nada fácil para eso. Y en ese nada fácil, me un día, no, bueno, en ese tema de que nada fácil para Jason, pues un día en el tema de los dibujos me dijo, no, usted haga sus dibujos. Usted ya tiene 8 o 9 años, haga su dibujo no era como el dibujo. Y entonces, claro, eso me frustraba a mí, yo como que, ¿por qué no me hace el dibujo? Y yo no soy capaz, claro, ese era el tema de un niño haciendo una pataleta. Pero entonces el mamá no, como le salga, bueno, bonito, feo, como le salga, haga el dibujo. Y es eso, ¿no? Yo creo que esa historia, esa anécdota del dibujo es lo que siempre mi mamá ha dicho, o sea, nada fácil, hay que hacer las cosas como toca y sin facilitarle la vida a nada, Jason. Qué bonito. Y Jason, ¿cómo era, digamos, todo el tema de, porque también me decía que era un poco complicado lo de las burlas en el colegio y todo este tema, ¿cómo manejabas eso? Bueno, yo era muy niño, obviamente yo era muy niño y entre las niñas daban bromas muy fuertes, ¿no? Entonces, la broma más fácil era decir, Jason está borracho. De ahí para allá, todas las que te puedes imaginar. Eh, obviamente me frustraba, obviamente me lastimaba emocionalmente, obviamente no era fácil, pero mi mamá me decía, no, no preste atención, no le ponga cuidado a ese niño, y mañana siga estudiando, ¿no? Porque era como eso, ¿no? Al inicio yo esperaba que mi mamá me dijera, no, no, Jason, no vaya a estudiar, no, tranquilo, quédese aquí en la casa. Eso era lo que yo esperaba de mi mamá. Mamá me dice, no, vaya mañana a estudiar como todos los días. Y digamos, mamá me enseña, es una lección de vida. Yo creo que esas lecciones que le enseña a uno la mamá. Mamá me enseña algo que yo he contado pocas veces. Mamá me enseña y me dice, en ese momento me dice, esta es su realidad y afrontela. Esa era, esa es la realidad que tiene, esa es lo que está hoy. Enfréntelo. Y enfrente le ves súper el bácaro. Y es un poco, yo creo que es
la lesión de mi mamá desde muy niño. Esta es su realidad. Esto es lo que tiene hoy. ¿Qué va a hacer? Entonces, yo aprendí, bueno, no me voy a quedar quejándome, no. Voy a vivir la vida y lo voy a poner ganas a la vida. ¿Hubo algún momento en que tu mamá, digamos, se quebró frente a ti? O sea, como que se descompuso. No, realmente no. Obviamente yo tuve una época de muchas citas médicas, muchas cirugías, muchos tratamientos médicos. Y claro, eran muy dolorosos, eran muy fuertes, eran largas recuperaciones. No, nunca la vi quebrada, pero sí me contaban que cuando salía del cuarto, sí se era muy fuerte. Ok. Eh, bueno, hubo un encuentro que cambió un poco las cosas. A los 17 años encontraste un joven que llevaba mucho tiempo en una cama. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue algo impactante. Yo creo que hay momentos en la vida que uno lo marca, que le dicen a uno este es un antes, este es un después. Yo llevaba una vida pues normal de un niño, de un joven ya. Y entonces, claro, esas cosas que uno como que se cuestiona el por qué yo, ¿no? El por qué a mí, por qué yo no puedo caminar como los demás. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo malo que yo hice? Y esa era como mi juventud a los 17 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser yo? Porque no era fácil, ¿no? No era fácil. Yo ya pues, tenía uso de razón, ya veía a los demás jóvenes. Entonces, ese por qué a mí, ese por qué me estaba pasando a mí, qué fue lo malo que hice. Dios, yo digo que Dios, obviamente que es algo muy personal. Yo digo que Dios me muestra a alguien en peores dificultades que las mías. Que Dios me dice a alguien peor que usted. Alguien que tiene más dificultades que usted. Entonces, efectivamente, yo fui un día y les cuento, fue por curiosidad. Un día yo estoy montando bicicleta en mi barrio, en mi cuadra, y me dicen, vaya que allá en la casa más pobre hay un niño como usted. Entonces les digo que fue algo de pura curiosidad, solo curiosidad. Yo dije, voy a ver cuál es el niño que dicen que es como yo. Y entonces llegué a una casa pobre, muy pobre, de plástico, de madera, muy pobre. Y entonces yo entro a esta casa y encuentro un niño de 8 años en una cama, postrado en una cama, viviendo en una cama 8 años. Entonces, uno no alcanza a escribir esa historia. Entonces, yo veo a este niño en una cama con 1000 problemas de salud y que entendí por mi historia personal, por mi vida personal, que él necesitaba una silla de ruedas para moverlo. Y entonces no tenían una silla de ruedas. Era una familia tan pobre que no tenían para una silla de ruedas. Entonces me queda como el corazón primero, muy triste, porque era ver un niño muy mal de salud, muy pobre, y se me mueve el corazón mucho, porque pues era un niño quiere jugar y era mi historia de niño, muy difícil. Y lo primero que se me pasa por la cabeza es cómo ayudarlo. Sí, o sea, se me pasó por la cabeza es qué puedo hacer por este niño. Y entonces se me ocurre que teníamos que conseguir una silla de ruedas. Yo me metió a la cabeza que necesitaba una silla de ruedas para este niño. Y a partir de ahí, pues, voy a un periódico y le digo al periódico que me publica 2 renglones. Y pues estábamos en el periódico
¿Qué va a publicar en 2 renglones? Eso es una cosa pequeñita. ¿Qué va a publicar? Entonces yo le dije, yo voy a publicar lo siguiente, el niño Eliezer necesita una silla de ruedas. Si usted la tiene, dónela. Eso era todo lo que decían los 2 renglones. El periódico sale a las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde llega la silla de ruedas. Llega la silla de ruedas. Hay una anécdota con una silla de ruedas, ahora te la cuento. Llega la silla de ruedas, le llevo la silla de ruedas al niño y una semana después volvió a visitar al niño, volvió a visitar a Eliezer, porque Eliezer me había movido el corazón y yo quería saber cómo estaba Eliezer. Entonces cuando yo llego, a Eliezer ya lo tenían en la sala de la casa viendo televisión. A Eliezer ya lo llevaban al parque a tomar el sol. Y sabe algo que me movió la vida y que me cambió la vida. Fue que Eliezer no podía hablar, no podía caminar, pero cuando yo vuelvo a visitarlo una semana después de la silla de ruedas, cuando Eliezer me ve, me hace una sonrisa hermosísima, lindísima. ¿Y sabe qué pasó ese día? Yo sentí lo que uno siente en el corazón cuando ayuda. Esa es una historia, esa es una sensación, ese es un momento que es único en la vida. El ver cómo alguien te da las gracias y el ver que tú pudiste hacer algo por alguien, ese es, le llaman satisfacción personal, le llaman, qué sé yo, cómo le pueden decir, pero es el momento emocional más bonito del ser humano. Sentir que uno hizo algo por alguien. Es algo muy especial. Y digamos que esa fue un poco la historia, pero te decía que hay una historia detrás de la silla de ruedas. La historia de la silla de ruedas es la silla de ruedas que nos regalan es de las 5 de la mañana, es de Liliana Domínguez, que es familia tuya, no sé la cercanía. Liliana ya no está, pero Liliana fue la primera persona que lee el periódico y manda las silla de ruedas. Wow. Entonces, No sabía eso. bueno, entonces digamos que eso nos une mucho el cariño y el aprecio. Muchas gracias, Jason. No, qué historia tan bonita. Y yo sí siento que, es que eso que mencionas de ayudar y como esa gratitud le cambia a uno como muchas cosas. Em, ocurre algo complejo que Eliezer muere a los 2 años. Eh, ¿Cómo construyes tú después de que, digamos, ese primer caso pues, o sea, fallece? Bueno, yo les contaba que todo empezó pues, sin planearlo, o sea, fue una historia bonita porque no hay un plan, no hay nada. Les contaba ahorita que empezamos por curiosidad. O sea, yo solamente me dio curiosidad conocer a Eliezer y cuando yo le consigo la silla de ruedas a Eliezer, eh, yo no pensaba nada. O sea, en mi cabeza estaba eso era ayudar a Eliezer, nada más. No había un plan de ayudar a otro niño, nada más. Entonces me pasó algo particular que yo cuento mucho. Yo te entrego la silla de ruedas a Eliezer y se riega el cuento, Jason consigue silla de ruedas. Y se me complicó la vida. Y se me complica la vida porque empiezan a llamarme Jason, vaya que querer otro niño. Jason, vaya madera de otro niño. Y empezamos a conocer la historia de muchos niños que tenían la vida de Eliezer, que estaban en una cama,
que estaban en un cuarto. Y entonces, a mí me pasó algo que yo me he contado mucho, yo me he contado mucho esta parte de la historia. Bueno, a mí me empezaban a buscar, yo me escondía. Me escondía porque emocionalmente yo salía muy golpeado. Cada historia, cada niño me tocaba mucho, me tocaba mucho. Y entonces yo salía mal emocionalmente. Era ver tristeza, a nadie le gusta ver tristeza. Yo decía, ¿cómo era ver más tristeza? No, no quiero. Entonces me buscaron algo así como 3 meses. Hay otro niño, va otro. Y yo como que no, estoy ocupado, luego voy. Y yo como no, me escondía literalmente. Pero hubo algo que detonó, hubo algo que como que me sacude la vida. Y es, voy un día a un lugar y encuentro una familia de 3, papá, mamá e hijo. Y todos 3 con un tumor en el cerebro, con los días contados para morir. Entonces yo creo que eso me mueve más el corazón, muy duro, muy triste. Pero yo pensé algo. Entonces cuando veo esa historia pensé en algo. O me quedo pensando en lo triste o hago algo. Y eso fue lo que finalmente empezó. Pero bueno, hay cosas tristes, hay que verlas, hay que hacer algo. Eso fue. Y así fue como empezó todo esto, que era un tema de una silla de ruedas, esto que era un tema de curiosidad, esto que no tenía nada de planes, empezó diciendo, oiga, hay gente triste, historias tristes, y yo no me voy a quedar aquí diciendo que pesar, y no me voy a esconder, voy a salir a ayudar. Y esa fue como empezó todo esto. ¿Sientes que ese fue como el punto de inflexión para... Sí, hubo momentos, el tema de Eliezer, de que yo me estaba quejando, y hubiera que Eliezer estaba peor que yo, fue un punto, y ver que una familia es una tragedia, y decir, bueno, o hago algo, me quedo diciendo que empezar. Esos fueron como los momentos que uno dice, hay que hacer algo, y así empieza todo esto, estos 25 años. 25 años? Wow. Y tú ya, pues con esto que empezaste, digamos, de ayudar a los niños, hubo unos niños que llevaste a ver el partido del América. Sí, no lo cuento mucho. Me acuerdo mucho que con Liliana, a propósito de Liliana, me acuerdo mucho hoy, conseguimos una donación de alguien. Entonces me dice ese alguien, me dice, mire, aquí tiene el dinero. Entonces me compra el dinero para una silla de ruedas. Esa fue la historia. Entonces compramos la silla de ruedas, nos sobró dinero. Entonces le digo a Liliana, ¿qué hacemos? Dice, no, pues haga algo con ese dinero, no sé qué va a hacer, pero haga algo. Y entonces dije, no, voy a alquilar un bus, me llevo a los niños de paseo. Y entonces me los llevé de paseo al estadio a ver jugar en América. Entonces digo que a ver ganar en América. Eres hincha del América. Hincha la mechita, claro que sí. Yo soy del Cali, entonces ahí Bueno, estamos. ahí Estamos un poquito un cruzados. poquito distante. Mira, bueno, Bueno, mentiras. Ahí que mencionas un poco el tema pues del dinero, me imagino que también esto es como algo bastante importante en toda esta construcción. La gente ve, digamos, la misión, pero tal vez no ve como todo el tema del dinero. ¿Cómo funciona todo ese tema? muy difícil, o sea, yo creo que la gente ve la historia bonita, la fundación, lo que hacemos, pero difícilmente ve la parte de sostener, de conseguir, frustrante porque a veces no llegan los recursos
Ahorita venía un tema bien complejo, que no teníamos recursos para pagar profesores, entonces nada fácil. Pero bueno, nos esforzamos, luchamos, persistimos y lo hacemos con mucho amor. Yo creo que si esto no fuera por amor, hace rato hubiéramos renunciado y hubiéramos hecho otra cosa, pero esto es más por amor. Y lo que yo te decía que es muy importante hoy decirlo, el ver la ayuda a la gente, el ver cómo le cambia la vida, la sonrisa de Eliezer es el mejor ejemplo de que vale la pena la lucha, el esfuerzo que hacemos para sacar adelante esta labor. ¿Has tenido momentos donde sientes que quieres cerrar? Sí, muchos momentos, porque sostener, o sea, es que es todo lo que hay que conseguir para el sueldo de 100 empleados. 100 empleados y todos los médicos y profesores, o sea, son sueldos altos. Y otra cosa es pues la alimentación, que gasolina, bueno, tantas cosas que requieren la atención de los niños. En tal momento que uno dice como que no, es muy difícil. Algo que pasa con nosotros es, mucha gente dice, no, es que la fundación recibe mucha ayuda. Y eso es falso, o sea, no es que recibamos mucha ayuda. O sea, obviamente sí tenemos que nos ayude, obviamente sí tenemos apoyo de algunas empresas, pero no es como la gente piensa, que es que la fundación recibe mucha ayuda. La fundación tiene recursos para pagar sueldos, o sea, yo le digo a la gente, si usted tiene un niño o dos niños, y usted se angustia porque que la, no, que el mercado, que el colegio, que la cita, y no le alcanza ese dinero con dos niños. Y uno como, y la fundación con 1.500 niños y jóvenes, imagínense, si usted a veces se ve en dificultad con dos niños, imagínense la fundación con 1.500 niños. Muchas necesidades, y eso es algo que la gente piensa, que la fundación tiene mucho dinero. Realmente no es cierto. Entonces, esos momentos son difíciles. Y bueno, la falta de apoyo del Estado, la falta de compromiso del gobierno, bueno, son muchas dificultades. ¿Cómo aprendiste a administrar todo eso que tienes y que has construido? Bueno, hacemos mucho el esfuerzo eh, de que la fundación tenga una atención de calidad. Algo que aprendimos en la vida fue, a pesar de que es para algo, para niños humildes, debe ser lo mejor. Ese es un lema de la fundación, lo mejor para los niños. Entonces, digamos que nosotros trabajamos mucho ese concepto de que debe ser algo bonito, bien hecho. Entonces, la exigencia en la atención es enorme. Entonces, aprendimos a administrar mucho de la calidad de la atención del niño, desde aprender a hacer proyectos, desde aprender a hacer un plan presupuestal. Lo que pasa es que ese plan presupuestal es muy complejo, porque el momento que alguien no te cumple, ese plan presupuestal se cae. Entonces, finalmente, bueno, hacemos todo un esfuerzo para sostener la fundación. Y para aquellas personas que no conocen de Valle, ¿les puedes contar como un poquito de qué es? Bueno, Soy Bar empezó, como les contaba, como una fundación que buscaba sillas de ruedas para niños que no podían caminar. Así empezó la fundación, buscando sillas de ruedas, y luego empezamos a pensar qué más hacer. O sea, no solamente ver la silla de ruedas, teníamos que hacer algo más por ese niño. Entonces empezamos a pensar en cómo hacerle terapia, brindarle terapia. Y fue así como empezamos en el garaje de la casa de mis papás,
empezamos a hacer terapia para niños que no podían caminar. Empezamos ya con 20 niños, luego llegaron 50 niños y mi papá me prestaron la sala de la casa, luego el comedor, luego un cuarto, y así fue que empezamos atendiendo a los niños y empezamos brindando terapia. Luego empezamos a pensar en que necesitaban estudiar. Entonces la fundación tiene centro de terapias y colegio. Y esto lo hemos venido construyendo con los años. Eso es Azoy Valle. Hoy tenemos la primera universidad en Latinoamérica para jóvenes con discapacidad. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo llegan Marc Anthony y Maluma a la fundación? Te digo, yo cuento esta historia y digo que son cosas de Dios, o sea, no, diosidencias, cosas de Dios. Yo desde hace muchos años hago charlas en grupos, en comunidades, en empresas, y bueno, iba a muchas charlas, conferencias, y en una conferencia, en una charla, se me acerca una persona y me dice, mire, queremos visitar la fundación. Y yo digo, bueno, digo, vayan a visitarla, chévere y todo. Digamos que cancelamos como 3 veces la cita, no llegábamos, no coincidimos, pero como la tercera vez fue la persona y estábamos en un proyecto de construcción del centro, ahorita es una pena, estábamos buscando la plata para construir y estábamos haciendo eventos y todo. Y este señor me dice, bueno, chévere el proyecto de construcción, venga, lo veo, o sea. Y como a la semana me dice, mire, yo trabajo con la Fundación Maestro Kerr, de la Fundación Maestro Mara, de la Fundación Maestro Kerr, que es la fundación de Mara Anthony y Henry Cárdenas. Queremos apoyarlo. Pues yo me quedé como sorprendido, y no, pues buenísimo. Y luego hicimos una reunión con Henry Cárdenas, que es como quien dirige la fundación de Mar Anthony. Y bueno, nos dieron, mire, vamos a llevar a otro invitado y una persona más para que conozca y podamos ver cómo le apoyamos al proyecto. Y llegó esta persona y me saludó muy familiar. No, hola Jason, bueno, no se acuerda de mí, yo no me acuerdo de nada, yo estuve en una charla suya y era el papá Maluma. Entonces el papá Maluma conoció la charla, conoce la fundación y bueno, fue así a través de esta charla, a través de esas conferencias, que bueno, Dios nos conecta con estas personas y bueno, y luego pues Mar Anthony lo conocí, Maluma igualmente, y tengo una buena cercanía con el papá Maluma. Entonces, es un poco como coincidimos y como Dios pone las personas en el momento oportuno. Felicitaciones. Gracias. Jason, y en pandemia tuvieron que cerrar. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue un momento difícil. Digamos que de todo el mundo, pues, era difícil el tema, porque uno no sabía cuándo volvían los niños. Entonces nosotros teníamos toda la infraestructura, o sea, los salones de clase vacíos, las salas de terapia vacío, todo vacío. Y entonces ver que habíamos hecho un esfuerzo enorme por construirlo, yo ya estaba solo, en ese momento estaba solo, y entonces dijimos, bueno, muy triste, pero luego empezamos en el tema de la virtualidad y también era como un reto, ¿no? ¿Cómo darle virtualidad a niños con discapacidad? Y fue un reto bonito porque, bueno, todos empezamos a trabajar en este proyecto de virtualidad y luego empezaron a volver los niños poco a poco. Hicimos algo muy bonito en pandemia que fue
conseguirle tablets a los niños, porque son familias pobres que no tienen ni un celular con cámara para ver clases virtuales. Hicimos una tarea muy bonita de mercado. Algo que hicimos nosotros era que cada 2 semanas, le enviábamos mercado al niño, a la familia. Entonces no fue como una ayuda un día, no. Cada 2 semanas, cerca de 4 meses que fue, bueno, la gente no podía salir a trabajar, cuidamos de esas familias. En aquella época, 800 familias. Eso es un número bastante... Yo les decía a mi equipo que entregamos 10.000 panales de huevos. No había 10.000 panales de huevos, esos son camiones y camiones de panales de huevos. Muy bonito. Muy bonito porque era un impacto permanente, ¿no? Es algo muy importante que hablábamos ahorita de administración. Era algo muy importante el apoyar permanentemente. ¿Y qué siente Jason cuando no tiene que hacer nada, digamos, por otras personas y cuando estás, digamos, solo? O sea, que... Es algo, bueno, es algo bien simpático porque primero pues nunca es como nada que hacen, no siempre sale algo por hacer. Pero en pandemia pues algo bien simpático era, claro, como estaba todo cerrado, no había actividades, todo eso, pues yo necesitaba hacer algo por alguien. Y entonces nos ocurrió apoyar a Colegio de Agua Blanca. Y ahí salió un proyecto, un programa que aún atendemos, que se llama Agua Blanca Bilingüe, que lleva el inglés a niños pobres en Agua Blanca. Qué bueno. Y Jason, estuviste también en CNN. ¿Qué sentiste cuando volviste esa noche al hotel y te ibas a dormir? Uy, bueno, fue algo muy emocionante. Primero, pues, recibimos el premio Héroe CNN, un premio global, internacional, con, ganamos un premio en historias en 50.000 historias de muchos lugares del mundo, historias de África, de Estados Unidos, de muchos lados del mundo. Y bueno, recibí el premio, una gala lindísima, emocionante, con mis papás. Muy bonito estar uno con los papás en ese momento tan bonito. Y bueno, cuando llegué al hotel, ya en el cuarto, pues no, pues una felicidad, pues era el momento ya mío personal de felicidad, de ganarnos un premio, de un reconocimiento al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo en muchos años, al sacrificio en muchos años. Entonces, fue algo muy emocionante. Tu conferencia es 3 secretos para ser feliz. ¿Qué hubo antes de esa creencia? Bueno, no, yo pienso que es como el resumen de la vida, de mi vida personal. Y era, claro, las momentos de agradecer, ¿no? Entonces, ese momento personal de cuando yo decía, ¿por qué a mí? Y me ponen la historia de Eliezer, que estaba en más dificultades que yo tenía. Entonces ahí aprendí a agradecer, a entender de que yo era bendecido, yo fui privilegiado. Mm, yo tengo todo en la vida para ser feliz. Esa es la primera parte. La segunda parte es, pues, ayudar, ¿no? Como yo, a partir de ayudar, encuentro felicidad. De la historia de Eliezer, de la sonrisa de Eliezer, ese es un momento de felicidad que no te lo da ni el dinero ni nada, te lo da ese momento personal, emocional. Y lo otro es soñar, ¿no? Entonces todo lo que hemos hecho es soñar, es luchar por un sueño, persistir. Cuando lo conseguimos, vamos por otro sueño. Y como ese soñar lo pone a uno como con ganas de vivir,
con un motivo para levantarse, para luchar, para esforzarse. Agradecer, ayudar y soñar. Esos son los tres secretos de la felicidad. Y yo creo que primero lo he vivido yo, lo he sentido yo, y estoy seguro que muchos viven, aprenden esos secretos y es la felicidad y está. Y eso, digamos, en cuanto a felicidad, ¿qué mensaje le mandarías tú a una persona que de pronto está pasando por un mal momento en su vida? Bueno, hay que decirle a esa persona que está en un mal momento, que todo depende de uno, que uno depende de levantarse, que uno depende de sobreponerse, que nadie va a venir a decirle a uno levántese, es uno. Nadie le va a decir que ánimo, es uno, solo uno. Vea, que está en un mal momento, que está en una crisis, que no le está pasando bien, depende de usted. Depende de usted levantarse, depende de usted eh, levantarse en la mañana, ponerle ganas de vivir. Solo depende de usted. Nadie lo va a hacer por usted. Solo usted, nadie más. Qué bonito. Y que, digamos, pues no sé, hay momentos en que uno de pronto no tiene como esa fortaleza. ¿Qué haces tú en eso? Pues, porque no siempre está, digamos, uno como, Sí, sí, no siempre nos tiene ahí como, no sé. Pues digamos que yo personalmente mucho es la fe en Dios, yo soy alguien muy creyente y es la fe en Dios, es hablar con Dios, pero también yo digo que la gente también es de aprender a encontrar el motivo por el cual me levanto todos los días, ¿no? Es de encontrar que me levanta todos los días. Yo he contado esto, cómo yo me sobrepongo a la dificultad. Y yo me sobrepongo cuando estoy en un mal momento, me voy caminando por la fundación, veo cada uno de los niños y eso me recarga. Y eso como que me despierta y dice, bueno, vamos a hacer las cosas. Igual pasa con todo. O sea, yo creo que tus hijos es un motor, tu familia es un motor, tu esposa es un motor. ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te levanta todos los días y dices, voy a dar todo para que este sea un buen día? Entonces, ese depende mucho del motor que le pongamos a la vida. ¿cuál es la mentira más grande de la sociedad hacia los niños discapacitados? Es la mentira más grande es pensar de que no pueden. La misión de la universidad, hoy tenemos la primera universidad en Latinoamérica para jóvenes con discapacidad. Y la primera que nosotros decimos en la universidad es, estamos cambiando el concepto de la palabra discapacidad en el mundo. Y es porque cuando usted escucha la palabra discapacidad, usted piensa, no puede. Y sí puede, claro que sí puede. Yo tengo en la universidad jóvenes estudiando, jóvenes cuadraplégicos que no pueden mover las manos, no pueden mover los pies y mueven el computador con los ojos, solo con los ojos. Entonces, ¿Eso es tecnología reciente? esto es tecnología ocular, es una tecnología, no, es una tecnología que lleva varios años. Pero no, esta tecnología la usaban mucho, la usan mucho para pacientes de ELA que van perdiendo la movilidad y con esta tecnología se comunican. Nosotros estamos viendo más allá y es formarlos en inteligencia artificial. O sea, los están ayudando con inteligencia artificial. Claro, claro, ellos están programando, ellos están trabajando con inteligencia artificial. Para allá va el mundo, ¿no? Ese es, claro. Yo les digo a los jóvenes, les digo, mire, el mundo va para tecnología, va para inteligencia artificial y queremos que ustedes sean los que lideren este
esta transformación del mundo a través de la tecnología. Yo le digo a la gente, esperen que muy pronto la universidad va a tener muchas noticias buenas de lo que estamos haciendo con los jóvenes. Cuando empiecen a producir tecnología, van a dar cuenta que es la primera universidad en Latinoamérica para jóvenes con discapacidad. Así va a ser, claro que sí. Eh, esta es una pregunta eh, bonita y es, ¿qué has aprendido sobre la palabra ayudar? ¿Qué has aprendido sobre ayudar que más gente debería saber? La felicidad, yo lo resumo así. Cuando usted ayuda, usted es feliz. Cuando usted ve cómo usted le cambia la vida a alguien, es feliz. Lo que pasa es que también hay que saber ayudar. Eso es, y voy a aprovechar este momento después para contarlo. Ayudar es cómo yo, mi ayuda le transforma la vida a alguien. ¿Sí? Pues la gente piensa que ayudar es solo dar una plata, dar un dinero. No solamente es eso, es ir más allá, acompañar. Esa ayuda que yo voy a dar, ¿cómo le va a cambiar la vida? ¿Cómo en algo le va a aportar a esta persona? ¿Sí? Entonces yo lo cuento, por ejemplo, yo cuento dos cosas. Primero, como una silla de ruedas cambia la vida de alguien que se puede mover. Esa es una forma de ayudar. Algo que le aprendí al padre González, José González, era cómo ayudar a los niños de las familias drogadictas. Entonces el padre José González decía, mire, esa familia no va a salir de la droga. No va a salir, pero no va a salir de la droga. Hay que pensar en el relevo generacional, lo siguiente, los niños. Esa es una forma de ayudar. ¿Cómo le transformo la vida a un niño para que no repita la historia de sus papás? Entonces, ayudar es felicidad, y es felicidad cuando aprendo a hacer un impacto. Entonces, eh, eh, muy importante que nos está viendo es entender cómo yo busco ayudar que genere impacto en alguien. Digamos que hay fundación, hay universidad, pero dónde quedas tú? Bueno, no, yo tengo pues mis vidas personales, yo viajo, paseo, bueno, y estoy buscando novia, entonces bueno, ahí vamos, Ah, bueno, ya saben, ya saben. ya sabes, interesadas, tenemos tal. Claro que sí, a lo mejor sales casado de esta entrevista. Esperemos que sí. Em, has dedicado, eh, digamos, 25 años a ayudar a otros. ¿Cómo te cuidas tú a ti mismo? Bueno, buena pregunta, esa fue una buena pregunta. Yo tuve una época que era una locura, bueno, lo del premio CNN, entonces viajaba mucho. Y hubo un momento que yo dije, bueno, no, yo tengo que pensar en mí. Hubo un momento que yo tuve que irme a para un momento, organizo mi vida y pienso en mí. Ese fue un primer momento. Y a partir de ahí yo aprendí que no, o sea, yo tengo que estar bien yo, y estar bien es emocionalmente, personalmente, familiarmente. Y digamos que eso es lo que me ha permitido pensar en mí. ¿Verdad? Yo obviamente tengo mi espacio, y ese espacio lo aprovecho, lo disfruto, porque claro, no solamente es hacer una labor, sino mi vida personal. ¿Hay algo que sientas que no has construido todavía? No, yo pienso que no, yo pienso que yo no tengo pues nada pendiente. O sea, si tú me dices que yo me fuera a vivir de este planeta, no tengo ningún pendiente. Y es algo importante, número, porque si uno mañana se muere, hoy se muere, no tengo nada pendiente.
Pues eres muy afortunado porque siento que no hay mucha gente que puede decir eso. Es vivir la vida con ganas. O sea, yo le digo a la gente que ponerle ganas a vivir. Y esa ganas de vivir es, o sea, hacer todo en el momento, luchar, persistir y disfrutar la vida, ¿verdad? Disfrutar la vida y entregar todo lo mejor de uno. Em, ¿Hay alguien con quien hables cuando las cosas se ponen difíciles? Con Dios, la primera con Dios, sí tengo un tema muy cercano con Dios, entonces oro, hablo, me tomo anécdotas. Obviamente mis papás, pues, mi mamá, mi papá, mi equipo de trabajo, pues miren, esto es lo que pasa, mis hermanos, bueno, ahí yo creo que es como un conjunto de personas que vamos a hablar, vamos a hablar en los momentos que se requiere. ¿Quiénes dirías que son las 3 personas que más te han marcado en tu vida? Mi mamá, número uno, eh, Eliezer, Eliezer, la persona, y Liliana, que es quien te habla ahorita. Bueno, no, pues Jason, eso era como todo. De verdad que muchísimas gracias pues por el espacio, por tu historia. Yo creo que hay demasiado que aprender. Eh, Muchos no sé, uno a veces como que se queja y siento que eso que tú dices de, digamos, ver a los otros como que puede ayudar. Y, y pues nada, muchas gracias pues por estar acá. Antes, digamos, de cerrar, está el tema, digamos, de la pregunta heredada, que es lo mismo que empezamos al principio. Entonces, sin conocer quién va a ser el próximo invitado, ¿cuál sería una pregunta que te gustaría que esa persona respondiera? La pregunta que yo hago a ver quién viene, sin saber quién es una pregunta de Jorge Luis Borges, que la aprendí de Jorge Luis Borges. Dice, si pudieras volver a vivir nuevamente tu vida, en la próxima tendrías más problemas reales o menos imaginarios. Le repito la pregunta. Si pudieras volver a vivir nuevamente tu vida, en la próxima tendrías más problemas reales y menos imaginarios. Wow, nunca había escuchado esa pregunta. El indicio. Esa es una Indicio. pregunta que toca pensar un poquito. No sé si eso se responda tan fácil. Esa pregunta para todos. Yo creo que a veces tenemos más problemas en la cabeza que en la vida real. Y este podcast es mucho de los que nos están viendo. Es, a veces tenemos más problemas en la cabeza que en la vida real. A veces lo que usted ve que es grave, que es un problema enorme, es pequeñito, frente a otros problemas que sí son reales. Muchas gracias, Jason. Qué bueno esa forma de cerrar y pues nuevamente muchísimas gracias por estar acá. No, gracias, Felipe, gracias por invitarme. Y bueno, qué bueno estar en este momento tan especial. Gracias. Esto fue The Code Room. Si quieres seguir escuchando estas conversaciones, suscríbete. Decodifica tu mente, construye tu vida.